Bueno, los acontecimientos de esta tarde son un despropósito, pero el problema es que es un despropósito detrás de otro. Esto empieza anteayer en una concentración pacífica de niños de entre 12 y 17 años, porque es el Instituto Luis Vives, que es un instituto de secundaria donde hay niños entre 12 y 17 años. Ahí empieza un despropósito que es una brutalidad policial impropia de un sistema democrático. Ha sido muy divertido, hemos jugado un rato. Hemos venido a protestar por la respuesta policial de la semana pasada de los policías, que era totalmente desmesurada, y la reacción ha sido aún peor hoy. Ayer la gente se manifiesta ya, aparte de los recortes en educación, por la brutalidad policial, y hoy se están manifestando porque a la gente que detuvieron ayer no la han soltado. No es lógico, les están aplicando una legislación como si fueran delincuentes o como si fueran peligrosos, como si fueran terroristas. Es decir, no es lógico que los chavales que detuvieron ayer no estén a disposición judicial en el mismo día de ayer, que les hayan hecho pasar el día y la noche en el calabozo, que esta mañana hayan pasado toda la mañana y hasta ahora en el calabozo. Eso no tiene ningún sentido. Los abogados estaban que se tiraban las manos a la cabeza, porque no es lógico. ¿Qué pasa? Que tenemos una delegada del gobierno que es una incapaz. No, ya no le pedimos ninguna responsabilidad, queremos que se vaya. Es decir, ya a esta señora ya no le voy a pedir responsabilidades, quiero que se vaya, que Rajoy la cese. Le vamos a pedir responsabilidades al ministro, porque esta señora ha sido incapaz de gestionar la primera actuación que tiene como delegada del gobierno. En realidad esto lo que tiene como objetivo es intimidar a unos chavales a los que habría que hacerles un monumento, porque en vez de estar con la consola están luchando por un sistema educativo digno, lo cual significa que están luchando por su proceso educativo, pero también por aquello que será nuestro país dentro de unos años. Y en vez de premiarles, lo que hacemos es enviarles la policía que nos ataque. Porque pues tenemos un grave problema en este país si tenemos delegados del gobierno actuales.
Som mercenaris, no som funcionaris. Som mercenaris, no som funcionaris. Som mercenaris.